Muy buenas tardes a todos. Bueno, al menos tardes desde España. En Miami y en Sudamérica supongo que es por la mañana, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento de que estemos haciendo este Zoom otra vez. Y bueno, el tema que me habían sugerido hoy era el tema de la aceptación de los cambios, la flexibilidad del ego y cómo mantener un poquito la paz con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que pasa es que la idea es hablar un poco sobre ello, pero poco tiempo para dejar tiempo suficiente, porque tenemos ya muchas preguntas que nos han mandado las personas que se han conectado y me gustaría poder contestarlas todas hasta donde sea posible, ¿no? Entonces, es verdad que todos sabemos que estamos viviendo una situación extraña, ¿no? Y bueno, esta situación que estamos viviendo efectivamente pues es muy molesta para el ego, ¿no? Quizá conviene recordar una vez más, sobre todo por si hay gente nueva, ¿no?, en esta charla, que, que el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores que nosotros tenemos, ¿no? La mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Y el ego tiene tres necesidades básicas que hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Una es la seguridad emocional, física, intelectual, económica, en fin, seguridad. La otra es el control de lo externo, ¿verdad? Y por último, la última necesidad del ego es que todos queremos ser queridos, respetados, admirados, aceptados por los demás, especialmente por los que nosotros llamamos los nuestros, ¿no? Y claro, todo esto que está ocurriendo es un magnífico diseño del universo, obviamente, porque todo lo que está ocurriendo amenaza al ego, ¿verdad? De una manera clara. Por un lado, amenaza a la necesidad de seguridad, tanto física como emocional, incluso económica en muchos casos. Y también amenaza al control, porque cada vez podemos controlar menos. Pues, por ejemplo, no se puede viajar, o sí se puede viajar, o no se puede ir a este sitio, o sí se puede hacer esto, o no se puede hacer aquello, ¿no? Ya no están las cosas tanto bajo nuestro control como antes, ¿no? Y todo eso es muy amenazante para el ego, por eso muchas personas se sienten mal, molestas. ¿Y cómo se resuelve ese problema, no? Bueno, pues solo hay una manera, en mi opinión, de resolverlo bien, ¿no? Y la manera de resolverlo bien es, es cambiando nuestro propósito, ¿no? Nuestra comprensión, digamos, nuestra opción fundamental de por quiénes somos y para qué estamos aquí, ¿verdad? Evidentemente, si vemos la vida, yo diría, de la manera normal, o sea, lo es normal verla, pues el propósito de la vida es progresar económica y personalmente, tener una vida cómoda, con pocos sobresaltos, ¿verdad? Y que todo esté como le guste a nuestro ego, ¿verdad? Entonces, si eso es nuestra visión de la vida, de la realidad, ¿verdad? Y entonces esto será un problema, evidentemente, ¿no? Pero nosotros podemos, si queremos, porque hay suficientes datos, lo ha sabido toda la historia de la humanidad, pero ahora, como siempre decimos, la ciencia moderna también nos ayuda a verlo de esa manera, ¿verdad? Eh, si nosotros vemos la vida de otra forma, sabiendo que nosotros somos fundamentalmente un alma, y que eso es obvio, ¿verdad? Porque el resto de nuestros cuerpos que forman el ego solo van a durar 80 años, 90, 40, 20 si tenemos un accidente o nos morimos jóvenes de una enfermedad. Pero el alma no va a morir, porque el alma es inmortal. No es eterna porque tiene un comienzo, pero es inmortal porque realmente no tiene un final, ¿no? Entonces, si vemos la vida desde el alma, entonces nuestro propósito fundamental en la vida debería ser el crecimiento espiritual, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de que la mejor manera de crecer espiritualmente es de alguna manera o sea, neutralizar el ego, ¿verdad? O sea, imaginaros el ego como si fuera un traje de buzo donde se ha metido el alma, ¿verdad? Y ese ego limita la percepción del alma y la actuación del alma.
Entonces, nuestros sentidos físicos, por ejemplo, son un filtro que el alma usa cuando se encarna en un cuerpo humano para percibir la realidad, ¿verdad? Y si lo vemos desde ese punto de vista, lo que nosotros deberíamos querer para nosotros y para los demás, obviamente, es el crecimiento espiritual más eficiente posible, ¿verdad? Y todos sabemos que todo aprendizaje pues lleva la incomodidad de enfrentarse a lo desconocido, a lo nuevo, a cosas que no manejamos bien todavía. Entonces, fijaros que el ego es lo que resiste nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque el propósito del alma es crecer en nivel de conciencia, en comprensión de amor, en unidad con el universo y con Dios, mientras que el propósito del ego es totalmente opuesto, es que tener las menos molestias posibles. Entonces, si veo la vida de forma egoica, el coronavirus es un desastre, porque claro, incomodidades muchas, incertidumbres muchísimas, falta de control, falta de seguridad en muchas cosas y por lo tanto muy amenazante para el ego. Y eso es lo que nos molesta, lo que realmente nosotros experimentamos como incomodidad, falta de paz, miedo, del que también hablaremos, lo que sea, ¿no? Pero si lo vemos desde el alma, resulta completamente diferente. Desde el alma nos tenemos que imaginarnos como si fuéramos estudiantes gifted, ¿no? Que vamos a un colegio y entonces pues nos ponen cosas un poco más difíciles, ¿verdad? Para que aprendamos más, ¿no? Fíjate que así como en muchas ocasiones los eventos que ocurren en nuestra vida son eventos que van dirigidos a nuestro propio crecimiento, ¿verdad? Las circunstancias personales de cada uno, etcétera. Sin embargo, el tema del COVID, lo que está ocurriendo ahora, es, si tú quieres, un evento generalizado de crecimiento para todas las almas, porque le está afectando a todo el mundo. Es verdad que a unas personas les afecta más, menos, de unas maneras u otras, pero es digamos que es, por así decirlo, un evento de crecimiento, yo diría, planetario, o sea, diría para todas las almas que estamos aquí, ¿verdad? Que normalmente, pues, ha habido otros en el pasado, pero no se ven con tanta frecuencia, ¿no? Fijaros que además esto que está pasando está previsto, ¿verdad?, en todos los textos espirituales de la humanidad, tanto en lo que llamamos la filosofía perenne, que son los Vedas, los Vedantas, las Upanishads y todos ellos, pero incluso también en el Evangelio, porque si os acordáis, el Evangelio dice: y vendrán guerras, tribulaciones, pandemias, desastres, pero no os preocupéis porque son necesarios, dice el Evangelio, ¿no? Y la única pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿necesarios para qué? O sea, ¿para qué pueden ser necesarias estas cosas, ¿no? En palabras de un maestro espiritual como Jesús, ¿no? Pues evidentemente, si lo lees el Evangelio en conjunción con todas las demás textos y enseñanzas, pues estas cosas son necesarias, como todas las demás, para la progresión espiritual del alma, ¿verdad? Yo tengo la opinión personal, pero creo que fundada bueno, pues en todo lo que han dicho los místicos en el pasado, en lo que dice la física moderna. Es decir, si las almas no tuvieran que progresar en nivel de conciencia, el universo físico no tendría razón para su existencia, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera ver si somos capaces, para llevar mejor estas cosas, de cambiar nuestro propósito, ¿no?, vital, por así decirlo, ¿no? En cuanto nos descuidamos, nosotros todos vemos que la tendencia de nuestro ego es, bueno, estar cómodo en la seguridad, en la comodidad, en el control, en fin, en no salirnos de nuestra zona de confort. Pero claro, si queremos crecer espiritualmente, de alguna manera tenemos que hacer eso precisamente, ¿no? Porque la única manera de que el alma, con todas sus capacidades, ¿verdad?, se exprese en el mundo de una manera libre, es que tengamos el ego aquietado o el ego neutralizado. Porque si no, el ego hace de cortacircuito, por así decirlo, y se quiere imponer. Además, el ego es muy, muy hábil, ¿eh? Y se resiste a morir y se resiste a neutralizarse, y de alguna manera tenemos siempre como una lucha de voluntades, por así decirlo, ¿no? Como una lucha de propósitos entre lo que son nuestros propósitos egoicos y nuestros propósitos espirituales, ¿verdad?
Y lo primero que tenemos que hacer para resolver ese problema, como con todo lo demás, es ser conscientes de ello, ¿no? Porque ya sabes que hay un refrán que dice que ver algo, ¿verdad?, es de alguna manera el principio de la solución del problema. Fijaros que incluso si lo pensamos bien, nosotros somos mucho más capaces de tener una mente más quieta, más calmada, que obedezca nuestras órdenes, siempre y cuando nosotros estemos actuando desde la intención y el propósito del alma, que no tiene nada que ver con, digamos, el deseo egoico, ¿no? Eh, y, y es la comprensión las que nos va a llevar a neutralizar el ego más rápidamente. Esto sí que es importante comprenderlo, ¿no? Digamos que aunque todos tengamos el objetivo de crecer espiritualmente, de ser felices, de tener paz interior, de poder conectarnos con las capacidades superiores de la conciencia, creo que eso es un propósito común de todas las personas que están en este chat, porque si no estarían haciendo otra cosa con su tiempo un sábado por la tarde, ¿no? Por lo tanto, nadie duda de que ese es nuestro propósito. La cuestión es cómo conseguirlo con más facilidad. En el pasado, se ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, en adquirir virtudes, ¿no? Incluso todo el concepto de santidad está basado en eso, ¿no? Bueno, sin embargo, ese es un camino que nos va a llevar a un buen puerto, pero es un camino más costoso, o sea, es como si fuéramos en bicicleta en vez de ir en avión, ¿verdad? Y para ir en avión a la paz interior, a la trascendencia del ego, a su neutralización, es mucho más fácil hacerlo a través de la comprensión espiritual, ¿verdad? Yo he visto en muchos casos como personas que llevaban años, ¿no?, con una visión clásica de la vida, intentando superar unas dificultades de carácter o que todos tenemos, ¿no?, o algunos defectos personales que todos hemos luchado contra ellos para mejorarlos. He visto que muchas personas, donde les llevaba años, a lo mejor corregir algo de eso, les lleva ahora literalmente minutos, una vez que han comprendido espiritualmente, ¿no? Porque esa comprensión espiritual tiene mucha más vibración, mucha más fuerza, ¿no?, para ayudarnos con las cosas, y además es mucho más constante que la fuerza de voluntad. Por ejemplo, la fuerza de voluntad es necesaria y útil en la vida para poder hacer muchas cosas que necesitamos hacer, pero consume energía, ¿no? Y no siempre la tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, todos sabemos que cuando estamos energéticamente más bajos, ¿no?, pues la fuerza de voluntad se tambalea, ¿no? Mientras que la comprensión espiritual es constante, persiste y produce sus efectos, ¿verdad? Entonces, una vez más, si atacamos el tema de la flexibilidad que necesitamos en el ego, la aceptación de los cambios, lo podemos hacer a la fuerza o podemos simplemente comprender que somos un alma, que esto que está pasando para el alma es buenísimo o no estaría pasando, ¿verdad? Y que solo es malo, incómodo y desagradable para el ego, pero no para el alma. El alma estará encantada de que el ego se tenga que enfrentar a estas cosas, pues para poder crecer espiritualmente, que es su propósito, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para quién es esto complejo o incómodo o difícil, ¿no? Y tenemos que concluir que es complejo, incómodo y difícil para el ego, pero no para el alma, ¿verdad? Fijaros además que esto, en mi opinión, está siendo como una preparación, ¿verdad? Entre otras cosas, porque además de muchas otras consideraciones de las que luego hablaremos, porque sé que hay un par de preguntas al respecto, de ciclos universales y de tal, además de todo eso, lo que sí sabemos es que la tecnología que se nos viene encima es brutal, ¿verdad? La inteligencia artificial, que nos va a hacer obsoletos intelectualmente, y muchas otras, ¿no? Y por lo tanto, esto lo que va a forzar es a que el ser humano tenga que reinventarse más que antes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo era un chico joven, ¿no?, y veía el trabajo de mis padres, de mis abuelos, lo que sea, era muy normal que un hombre pues fuera notario y era notario toda su vida y no había grandes cambios tecnológicos a la velocidad de ahora que lo obligara a ajustarse a tantas cosas, ¿no? Pero la gente ya de mi edad hemos visto cambios tecnológicos, pues por ejemplo yo me tuve que ajustar a saber manejar el ordenador, el Zoom, el iPad, el no sé qué.
pero eso no es nada en comparación con lo que se nos viene ahora encima, ¿no? Entonces, si el ego no gana en flexibilidad, vamos a estar sufriendo y resistiendo los cambios inevitables que se nos vienen encima, ¿no? Y entonces, quizá lo del COVID, bueno, pues entre otras cosas, ¿verdad? Porque aquí hay como dos componentes, ¿no? Un componente es, esto puede ser el karma natural, me explico, entre otras cosas, de que colectivamente hemos hecho las cosas como las hemos hecho en el pasado. Pero además de eso, puede ser un evento preparatorio para que los egos aprendan a ser flexibles. Porque, por ejemplo, nuestros hijos o nuestros nietos van a tener que reinventarse varias veces a lo largo de su vida personal y profesional, porque los cambios tecnológicos van a ser tan rápidos y tan fuertes que va a ser muy difícil, ¿no?, mantenerse en una postura, ¿verdad?, durante mucho tiempo. Claro, todo lo que es cambiar, reinventarse, enfrentarse a lo desconocido es muy molesto para el ego. Y entonces, de alguna manera, si los egos quieren poder manejarse bien en esa situación, pues van a tener que practicar esa flexibilidad, ¿no? Y este COVID, o esto que está ocurriendo con el COVID, pues es una manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces, fijaros que una manera de combatir, ¿verdad?, la flexibilidad del ego es intentar no tener agenda propia, ¿ok? Entonces, agenda propia es que yo egoicamente quiero que ocurra A, B o C. Por ejemplo, en estos momentos yo puedo estar pensando, oye, yo me quiero volver a Estados Unidos por la razón que sea, pasar ahí un mes, lo que sea, mi ego me puede estar diciendo eso. Tengo 3 hijos allí, llevo unos meses sin verlos, tengo amigos, gente con la que quiero hablar, cuando llegue allí, tal cual, pero de momento no puedo ir. Pero no puedo dejar que mi ego se apresure, que mi ego me quite la paz. Bueno, pues iré cuando se pueda. Y si no puedo ir, pues seré feliz donde esté y haré otras cosas y aprovecharé la situación y aceptaré la realidad. Y entonces, si somos capaces de hacer eso, no perderemos la paz. Ahora, si yo me empeño en que tengo que ir a Miami el mes que viene como sea, se pueda o no se pueda, eso me quitará la paz. No sé si me explico, ¿no? Entonces, la aceptación no es pasividad ni inactividad, como hemos dicho muchas veces. Y hay que darle al César lo que es del César. Y si yo tengo que ir a Miami en algún momento, pues haré lo posible para ir a Miami, pero sin que me quite la paz, sin meterme en cosas raras y por supuesto, aceptando que si voy esto es estupendo y que si no voy también será estupendo, porque me quedaré en Europa y haré otras cosas, las que sean. ¿Me explico? Pero en todo caso continuaré con mi crecimiento espiritual y entonces ya el ego no me molesta. ¿Me explico? Porque los planes egoicos que inevitablemente todos tenemos que hacer para movernos, ¿no? Porque como dice Einstein, nada ocurre si nada se mueve, ¿no? Pero eso tenemos que hacerlo siempre condicionado a observar la ley. ¿Me explico? Y aunque nosotros hagamos los planes egoicos A, B o C, luego la ley del universo nos muestra que la realidad es otra, pues flexiblemente nos acomodamos a esa nueva realidad, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues esa flexibilidad del ego es absolutamente necesaria para hacer más eficiente nuestro crecimiento espiritual. Dicho eso, mira, la manera de que el alma pueda expresarse, pueda hacer más eficiente es que el ego se aquiete. O sea, comprender que el ego no lo podemos eliminar del todo, ¿verdad? Porque si elimináramos el ego tendríamos que empezar por matar el cuerpo físico. Con lo cual, como el cuerpo físico y la mente y las emociones son parte del ego, no se pueden eliminar del todo. Jesucristo, Buda, todos tenían ego, lo que pasa es que era un ego neutralizado y usaban el ego para comunicarse, para explicar, para moverse por el mundo, pero no era el que regía sus vidas. Sus vidas estaban regidas desde la comprensión espiritual y desde el alma, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros también intentemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos dicho muchas veces que como todo es energía más información,
Nosotros tenemos varios archivos de información, unos que van ligados al cuerpo físico, otros van ligados al cuerpo mental, se llaman de carácter y personalidad, pero tenemos un archivo de información que va ligado al alma, que se llama archivo de consciencia. Esa información que tenemos en el archivo de consciencia no puede ser usada y puesta en práctica si tenemos un ego muy activo, porque entonces estaremos actuando desde el archivo de información ligado al ego, que es el genético o el de carácter o personalidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros neutralizamos el ego, entonces podemos usar las facultades del alma. Una de las cosas que la inteligencia artificial va a dejar muy clara es cuáles son las facultades del alma y cuáles son de la mente, porque hasta ahora todas las del alma se las habíamos dado a la mente, porque el alma no era una realidad en la cultura, ¿no? Pero ahora que sabemos que somos un alma, tenemos que preguntarnos, oye, si somos un alma, ¿qué puede hacer el alma que no puede hacer la mente? Y aunque eso se está investigando y podemos cometer errores al decir cosas al respecto, porque es todavía muy novedoso, podemos postular que el alma tiene la capacidad de la libertad, de la intención y la capacidad de ver esencia en vez de apariencia, ¿no? Y todo eso está muy limitado por el ego. Por ejemplo, nuestra intención puede ser espiritual, nace en el alma, o podemos tener deseos egoicos que nacen en el ego. En la medida en que los deseos egoicos sean muy fuertes, muy constantes y muy presentes, la intención del alma, el propósito del alma, no podrá ser consciente, o sea, no podrá manifestarse porque está cortocircuitado, por así decirlo, por los deseos egoicos, ¿no? Que son más básicos. Y al ser más básicos, son más fundamentales. Por eso, mientras existan, tapan lo otro. No sé si me explico, ¿no? Fijaros que el alma es más significativa, más relevante, espiritualmente hablando, que el ego, pero menos fundamental. De la misma manera que si a mí me dan ahora un martillazo en la cabeza y me dañan el cerebro, ya no voy a poder seguir hablando y lo que sepa o deje de saber no lo voy a poder explicar, porque el cerebro es más fundamental y la mente más significativa, si se daña lo fundamental, afecta la expresión de lo significativo, ¿no? Entonces, si tenemos el ego muy activo, la expresión del alma se hace muy difícil, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, visto eso así, nosotros tenemos que preguntarnos muy seriamente cuál es nuestro propósito, ¿no? ¿Para qué vivimos? O sea, cuál es nuestra intención, qué queremos conseguir, ¿verdad? Y si lo que queremos conseguir es el crecimiento espiritual, entonces este problema del coronavirus hay que agradecerlo, no resistirlo. Ahora, si tenemos deseos, propósitos o intenciones egoicas, pues claro, el tema del COVID es esencialmente muy incómodo, ¿no? Entonces, el ego se flexibiliza cuando se neutraliza, o sea, cuando ya no rige tu vida, ¿verdad? Y eso es lo que todos estamos intentando conseguir. Comprendo, y es normal, que el explicarlo, o sea, es sencillo, o sea, es simplemente, mira, vives desde el ego, vives desde el alma, desde dónde vives, ¿no? Con qué propósitos, con qué intenciones y qué quieres conseguir en este paso por la Tierra. Hasta ahí es sencillo de planteamiento, claro, donde se dificulta es en el entrenamiento, ¿no? Porque el ego siempre está activo, la mente tiene muchas voces y va a ganar la que más alimentemos, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos muy frecuentemente, tener muy constante, presente en la mente, que nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente y que el éxito de nuestra vida no consiste necesariamente en tener mucho éxito profesional o personal o familiar o tal, lo cual es estupendo, no tengo nada en contra de ello. Pero nosotros tenemos que aprender a medir el éxito de nuestra vida según la eficiencia de nuestro crecimiento espiritual, es decir, cuántos niveles de conciencia o subniveles hemos podido, digamos, trascender en un curso, ¿verdad? En una vida que es este, ¿verdad? Y todas las demás mediciones que hagamos sobre nosotros mismos son más secundarias, ¿verdad? Y este es el cambio de comprensión. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier cosa que sea difícil para el ego es una bendición para el crecimiento del alma. Insisto, el universo lo ha puesto así y eso es lo que nos está tocando hacer.
y por lo tanto tenemos que mantener nuestra paz, porque si no somos capaces de mantener la paz en estas circunstancias, pues desaprovecharemos la oportunidad de crecimiento y además los resultados que obtendremos en la vida serán mucho más negativos, ¿no? Porque desde la no paz se pierde creatividad, se pierde capacidad de innovación, se pierde flexibilidad, como todos sabemos, y entonces ya no es solo que estamos dificultando nuestro crecimiento espiritual, sino que además, de alguna manera, estamos obteniendo peores resultados en la vida porque estamos gestionando no solo lo de Dios, sino lo del César de manera menos eficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, es verdad que mucha gente habla de cambios universales, ¿no? Entonces, como sabéis, hay muchas personas estudiosas de la espiritualidad, incluso personas que han tenido alguna información que han creído canalizar o lo que sea, donde se hablan de los ciclos universales, ¿no? Y suelen ser, dicen casi todos, que son ciclos de 26.000 años, ¿no? Y que realmente ahora estamos llegando al final de uno de esos ciclos y empezando otro, ¿no? Y ese otro ciclo, claro, ya depende de unas cuestiones ya universales, cosmológicas, etcétera, bueno, que son más difíciles de explicar en detalle, pero que van a producir un cambio de energía que va a ir ligado a un cambio también en la tecnología y en el nivel de conciencia de las personas. Ese cambio de ciclo va a afectar una vez más efectivamente a todas las almas, ¿verdad? Pero habrá algunas almas de menor nivel de conciencia que no les corresponda estar en ese cambio de ciclo todavía porque no están preparadas para ello. Y entonces simplemente esas almas pues tendrán experiencias en otros sitios, ¿no? Pero los que queden aquí podrán acomodarse, digamos de alguna manera, a ese nuevo cambio de época o de energía, ¿no? Se habla de que dejamos la época de Piscis, ¿no? Y entramos en la de Acuario, y bueno, eso supondrá los cambios que suponga y, y será común para todos. Lo que pasa es que habrá algunas almas que no tendrán el suficiente desarrollo a adecuarse a eso y de alguna manera pues tendrán que seguir en otro colegio, ¿no? Pero en este colegio cambiarán un poco las cosas. La tecnología siempre va ligada al nivel de conciencia y muchas veces la tecnología es muy útil para subir el nivel de conciencia porque nos permite clarificar dudas, cuestiones y asuntos que sin la presencia de la tecnología no podríamos dilucidar, ¿verdad? Suelo poner como ejemplo la clonación de animales para decidir la pugna que había entre la genética y la epigenética, ¿no? Sin embargo, bueno, lo mismo va a pasar con el alma y con la mente en cuanto llegue la inteligencia artificial. Y bueno, el problema es que la tecnología en sí misma es neutra, porque por ejemplo, una pistola es neutra, pero una pistola te da más poder que un arco y una flecha. O sea, aumenta la capacidad del ser humano, porque claro, si me voy a enfrentar a un oso, pues prefiero tener una buena pistola que un arco y una flecha, ¿no? Entonces la tecnología siempre aumenta nuestras capacidades y en sí misma es neutra. Entonces se convierte en positiva o en negativa según cómo se utilice. A mayor tecnología, mayor peligro de mala utilización. Y por eso el universo regula el nivel de conciencia y el nivel de tecnología, porque, claro, imagínate que los seres humanos actuales tuviéramos una tecnología, pues ya nos habríamos matado todos, ¿no? Entonces, no la tenemos precisamente por eso, porque el nivel de conciencia de la Tierra todavía no es suficiente para poder gestionar ciertas cosas. Y lo que el COVID viene a hacer es precisamente subir ese nivel de conciencia, al menos por lo que yo estoy observando en los que ya tenían un nivel de conciencia suficientemente alto, ¿no? Sin embargo, por lo que observo, ya dijimos en charlas anteriores otra vez, en los niveles de conciencia bajos no sé hasta qué punto están aprovechando esta situación y tampoco sé hasta qué punto es necesario que lo hagan, ¿verdad? Porque a lo mejor el universo siempre nos sorprende con su inteligencia. Y una de las cosas que nosotros a lo mejor no estamos valorando lo suficiente es que si cambia el 10% de los que están más altos, suben más, ese contagio energético por sí solo puede cambiar los niveles de conciencia de todo el mundo, ¿no?
Eso lo sabe el universo, pero a lo mejor no lo sabemos nosotros, que estamos un poco desesperados por ver cómo se está comportando mucho porcentaje de la población con este problema y estamos diciendo, pero si esto no está ayudando en nada, si están empeorando las cosas, si realmente lo único que está produciendo es, ¿sabes?, falta de paz social, falta de paz mundial, y no vemos los resultados, el nivel de conciencia de lo que está pasando, pero eso puede ser engañoso, porque sin embargo, si nos paramos a pensar, las personas que ya tenían un nivel de conciencia más elevado, sí han aprovechado la situación, porque han podido tener más tiempo de reflexión, más tiempo de mirarse a sí mismos, más tiempo de pensar, de leer, que antes, ¿no?, que había mucha más actividad hacia afuera y actividad social y todos muy distraídos con cenas, teatros, cines, no sé qué. Y claro, mientras yo estoy viendo una película de cine, no estoy haciendo introspección, eso es obvio. Entonces, todo lo que la experiencia mía, por la gente con la que he podido hablar durante estos meses y tal, es que la gente de alto nivel de conciencia, de alguna manera, sí está aprovechando esta situación, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo hoy, y me adelanto, y con esto termino un poco el speech, ¿no?, y me abro a las preguntas, ¿no?, pero estamos observando hoy en la sociedad que hay mucha polarización. Y fíjate lo sabio que es el universo, que está pasando en todos los países. O sea, podríamos pensar, oye, pues a lo mejor toda la gente de derechas vive en Estados Unidos, y Estados Unidos es un país de derechas, toda la gente de izquierdas, por decir algo, pues vive en Europa, que es una región de izquierda, y todos felices. Pero no, si observas curiosamente, casi en todos los países actualmente desarrollados, se está produciendo una división de la población casi 50-50. O sea, no hay manera de conseguir una mayoría de gobierno en ningún sitio. Quiero decir, en Estados Unidos las cosas están muy polarizadas, en Europa peor, yo diría, todavía, o igual de mal. Y fíjate si es sabio el universo que lo que está haciendo es distribuir la población, por así decirlo, 50-50 en cada país, ¿verdad?, para que los seres humanos, que ahora mismo en general están en el tercer nivel de conciencia, pues sean capaces de trascender el tercer nivel de conciencia. Y para trascender el nivel de conciencia, el tercer nivel de conciencia, una de las cosas que es necesarias es poder llegar a acuerdos. ¿Ok? Entonces, fijaros que en los niveles de conciencia más bajos, el cuerpo emocional está más activo, tiene más dominio sobre la persona. Cuando el cuerpo emocional está muy activo, la mente racional se hace más estrecha y no se pueden ver muchos puntos de vista en una situación, ¿verdad? Entonces, por eso las personas caen en lo que llamamos los ismos, ¿no? Pues yo soy de derechas o de izquierdas, pero mire usted, ¿cuál es lo lógico en este caso? No sé si me explico. Esa pregunta, esa manera de pensar no se da en los niveles inferiores de conciencia, que suelen ser más fanáticos sobre posturas, las que sean, ¿no? Y esas posturas, además, suelen estar más originadas en el cuerpo emocional que en el racional, no te digo ya ni siquiera en el espiritual, ¿verdad? Entonces, el ego divide y el alma une. Entonces, por eso, cuando los egos están muy activos, la polarización es frecuente y grande. Cuando los egos se neutralizan y se ensancha la mente, es cuando podemos vivir mejor, ¿no? Cooperar en vez de competir, cuando podemos, en fin, estamos viendo las consecuencias lógicas de un nivel de conciencia bajo. Claro, en el pasado era más bajo todavía, pero es que en el pasado no teníamos COVID, teníamos guerras mundiales. No sé si explico, ¿no? O otro tipo de problemas, ¿no? Ahora ya eso parece estar superado, al menos en los países de alto nivel, ¿no? Aunque hay muchos focos por el mundo que todavía existen, pero es simplemente observar el nivel de conciencia en funcionamiento y sus resultados, ¿verdad? Todos los países del mundo, incluidos Estados Unidos y España, tienen un porcentaje de la población en nivel de conciencia más bajo, me da igual que sean de derechas que de izquierdas, pero esos son los que crean los conflictos, ¿verdad? Claro, cuando los líderes políticos también tienen esos niveles de conciencia más bajos, pues es cuando se crea toda la división. De hecho, a mí me consta
que muchos políticos en la actualidad reciben el consejo de sus asesores de polarizar todavía más la situación para hacer más seguro, para asegurarse de que sus seguidores les votarán. Claro, eso es totalmente antiespiritual, pero se está haciendo. O sea, además se está haciendo conscientemente, no sé si me explico, ¿no? Claro, hay muchos líderes que dicen, cuanto más polarice a mis seguidores y más les enfrente a los que votan al otro, más votos me aseguro yo, ¿no? Por desgracia, eso está ocurriendo, está tocando a su fin, porque la tecnología también podrá remedio a eso, pero nos quedan unos añitos de trascender esas polaridades y esas faltas de paz en las sociedades que todos sentimos en nuestros países. No solo en Estados Unidos, en España está pasando igual. Unos se quieren matar a otros, ¿no? O sea, no llegaremos a una guerra civil porque no estamos en el año 1936, ¿verdad? Pero si no, sería posible, ¿no? Hay quien dice que en Estados Unidos, cuando se sepan los resultados digamos, de las elecciones de noviembre, sean los que sean, gane uno o gane otro, pues los que pierdan van a montar lío, ¿no? Entonces, bueno, eso es la polarización que está ocurriendo, ¿no?, también en la sociedad, que es producto de un nivel de conciencia bajo, y esa es su manifestación, no ponerse de acuerdo con el otro, no contar con el otro, no ser capaces de al menos comprender el punto de vista del otro, ¿verdad? Entonces, eso además de los efectos que vemos, tiene unos efectos energéticos. Entonces, por ejemplo, si yo desprecio a un grupo de personas, de alguna manera ese desprecio mío interior lo que está consiguiendo es fortalecerles por el mecanismo de las energías, ¿verdad? Ahora, si yo amo algo, aunque sea opuesto a mí, al amarlo ya lo estoy desactivando. Esa es la cuestión. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, por eso todos los maestros espirituales, por ejemplo Gandhi, nos han dicho que seas tú el cambio que quieres ver en el mundo. No sé si me explico, ¿no? Que cambies tú por dentro, que no odies al contrario. Simplemente que comprendas que es hijo de Dios igual que tú, que ve las cosas diferente, que es muy posible que lo que él quiere o no quiere hacer sea inconveniente para la sociedad, pero manteniendo un respeto, ¿verdad? Porque eso que está ocurriendo es necesario para la evolución espiritual. En la medida que algo que es contrario a tu manera de pensar o de ser o de sentir, eres capaz de amarlo y respetarlo, aunque no estés de acuerdo con ello, es lo que consigue desactivarlo. Sí, recuerdo que una de las cosas muy interesantes que saqué de un gran ensayo de Wilber, ¿no?, que se llama Trump and the Post-World Truth, una de las cosas que dice Wilber, en mi opinión con acierto, es que una cosa que le ayudó a ganar las elecciones a Trump en su momento es cuando Hillary Clinton habló de los deplorables, ¿verdad? Y entonces, claro, argumenta muy bien Ken Wilber, y os lo recomiendo a todos leer ese artículo si os interesa, un artículo de 70 páginas, más bien un ensayo, ¿no? Cómo cuando nosotros no amamos algo, nuestro rechazo lo fortalece. ¿Me explico? Mientras que el amor lo inactiva, ¿eh? Y eso es algo que también tenemos que hacer, porque claro, no podemos vernos nosotros arrastrados, ¿verdad?, también en esta situación energética que está ocurriendo, y convertirnos nosotros también en esas polaridades, ¿no? Porque nosotros somos personas que estamos queriendo crecer espiritualmente y vivir la vida desde la espiritualidad, no desde el ego. En fin, como creo que ya hemos hablado durante 40 minutos, que es lo que estaba previsto, y para que la gente pueda hacer preguntas y contestarlas, pues si te parece, Joe, te paso la palabra y empezamos a preguntar lo que la gente quiera preguntar. Perfecto, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno estar en esta dinámica otra vez, Gonzalo, después de unos meses de descanso. La verdad que hacía falta. Eh, es muy interesante el comentario de crecimiento planetario al cual aludías, ¿no? Y
y en base a eso se me ata una pregunta que tiene que ver, nosotros llevamos un proceso individual de crecimiento, ¿no? De, vamos a decir, el destino que venimos en esta vida a cumplir para las experiencias que tenemos que trascender para nuestro propio crecimiento. Mm, Y a la vez, ahorita se nos está dando en combinación un evento, vamos a decir, como tú lo llamas, un evento planetario, de crecimiento colectivo. mm. Eso, eso acelera las cosas, es común, y obviamente eso significa que la necesidad nuestra de adaptación a los cambios tiene que ser todavía mayor, porque como que estamos viviendo dos procesos en paralelo, Ah. muy intensos, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo conviven esos dos procesos? Bueno, vamos a ver, esto que dices es claramente así. El crecimiento espiritual es individual y colectivo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque dicen los maestros espirituales que no podemos crecer sin otros, ¿verdad? Esto lo hemos comentado muchas veces en las charlas porque, claro, por ejemplo, una de las grandes cuestiones del crecimiento espiritual es perder, por ejemplo, la reactividad o la resistencia. Entonces, claro, si yo estoy solo, ¿sabes? En el Polo Norte durante 20 años y no hablo ni veo a nadie y estoy solo total, no puedo ejercitar, por ejemplo, la no reactividad, ¿eh? O la no resistencia a los demás, ¿no? Entonces, fíjate que lo que dices es cierto. Por un lado, todos nosotros tenemos un destino personal, ¿verdad? Todos estamos viviendo el COVID, pero cada uno lo está viviendo de una manera diferente. Yo puedo estar con mis hijos o no en casa, aislado, tal cual, otro puede estar solo, otro puede tener problemas de trabajo, otro no, porque su sector no se ha visto tanto afectado como otros sectores. Uno ha podido tener muertes de seres queridos alrededor, otro no. Entonces, aunque el evento es común para todos y a todos nos enseña algo, luego ya el destino individual de cada uno hará que cada uno lo vivamos de una manera o de otra. Entonces, por un lado, es verdad que todos tenemos un destino personal, pero en ese destino personal está incluido nuestra interacción con otras personas para crecer. Por ejemplo, yo estoy seguro que cuando el alma acepta el destino de su siguiente curso, ¿no? De alguna manera, ese destino incluye cosas como, mira, pues te vas a casar con no sé quién, o vas a tener un problema de trabajo con fulano o mengano, o vas a tener un accidente, o vas a tener una enfermedad. Y eso involucra a otras personas, ¿no? Que se ven afectadas por todo ello. Entonces, incluso dentro del guión individual, también hay eventos que tienen efectos colectivos. Y es un poco lo que tú dices, Joe, que por un lado es un proceso individual y un proceso colectivo. Y tenemos que acomodarnos a ambos, claro. Pero fundamentalmente yo te diría que al final es bueno que nos concentremos en nuestro destino individual, ¿verdad? Porque el COVID, como te digo, está afectando a todos, pero no de la misma manera necesariamente. Recuerdo que hace poco, hace unos meses, me mandaron un chiste gracioso por WhatsApp, ¿no? Donde se veía la imagen de un monje en meditación, ¿no? Y decía, monje pre-COVID. Y luego otra imagen, la misma, del monje en meditación, y ponía monje post-COVID, ¿no? El COVID a este no le ha afectado mucho, ¿no? Entonces, era gracioso porque de alguna manera reflejaba bien, ¿no? Lo que esto quiere decir. Entonces, realmente, sí, es como tú dices, tenemos que acomodarnos al crecimiento individual y al crecimiento colectivo porque formamos parte de una colectividad. La verdad es que la separatividad, la sensación de que yo soy un individuo aislado y diferente y separado de los demás, solo se tiene cuando se actúa desde el ego. Es como el ego ve las cosas. Pero si se actúa desde el alma, no se ve así. Claro. Claro, desde el alma todos somos uno, ¿no? Y todos somos hermanos porque somos hijos del mismo padre. Y entonces no se puede llegar a la unidad, a la cooperación, a lo que todos nos gustaría ver en la vida, porque en el fondo, aunque no seamos capaces de hacerlo bien todavía, siempre lo admiramos, ¿verdad? Eso no se puede hacer desde el ego, eso hay que hacerlo desde el alma. Para eso hay que tener un nivel de conciencia alto y en eso estamos trabajando. Ahora, interesante la imagen del Buda, ¿no? Y entendiendo que todavía no hemos llegado allá.
Estamos poco a poco, pero nos falta. Esa imagen del Buda tranquilo, todo alrededor derrumbándose, sí. me viene la siguiente pregunta. ¿Cómo manejamos el dolor? Porque sin duda hay mucha gente, y yo creo que esto lo hemos tocado antes, pero es que me parece tan importante, ¿no? Y entender un poquito más quizás la diferencia entre, otra vez, dolor y sufrimiento, ¿no? Y cómo manejar situaciones difíciles desde ambos ángulos, ¿no? Entendiendo y aceptando el dolor, pero también de alguna manera entendiendo que el sufrir ya es más algo que nosotros escogemos hacer. Sí. Si nos puedes comentar un poquito al respecto. Sí, claro. Vamos a ver. O sea, el problema del lenguaje es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué significado les damos a ciertas palabras, ¿no? Digo además que en el desarrollo espiritual en el que vamos a tener que hacer ahora la humanidad, y si os fijáis en la película Arrival, ¿no?, que salió en el cine hace unos pocos años, vinieron unos extraterrestres a enseñarnos un lenguaje nuevo. Es lo único que nos querían enseñar, porque eso nos permitía pensar de otra manera, ¿sabes?, actuar de otra manera. El lenguaje va muy ligado, ¿no?, a nuestra capacidad de razonar y todo eso. Entonces, por definir los términos, yo en mi mente le llamo dolor al dolor físico, ¿vale? Entonces, como tenemos un cuerpo físico, si alguien me da un martillazo en la rodilla en este momento, da igual el estado de paz que yo tenga o deje de tener, ese martillazo me va a doler. Porque, igual que a Jesús cuando lo crucificaron, pues le dolió. ¿Me explico? Porque fuera quien fuera, tenía cuerpo físico y terminaciones nerviosas. Y si te clavan un clavo, pues te va a doler. Ahora bien, es el dolor físico, ¿verdad? Y el dolor físico pues se arregla de varias maneras. Oye, sí, para empezar, pues con cuidados paliativos, con calmantes si los hay. O sea, incluso manteniendo la paz interior y la mente clara, también se sabe que ayuda a que el dolor no sea tan intenso, etcétera, etcétera. Pero una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento. Se puede tener dolor sin sufrimiento, ¿vale? Igual que se puede tener sufrimiento sin dolor, ¿verdad? El sufrimiento es mental, en mi opinión. Yo llamo sufrimiento al sufrimiento mental. Y el sufrimiento es una resistencia, la definición para mí del sufrimiento es resistencia mental a lo que ocurre, aunque no haya dolor físico. Por ejemplo, una persona puede sufrir porque ha perdido mucho dinero en bolsa ese día, aunque no le duele nada en el cuerpo, ¿cierto? Y una persona puede tener un dolor en el cuerpo, pero no sufrimiento mental, porque acepta el dolor, comprende su valor, me explico, de alguna manera purificador, ¿verdad? Y pues lo acepta y ya está, ¿me entiendes? Entonces, el sufrimiento siempre tiene que resolverse con la comprensión espiritual, o sea, con la falta de resistencia a lo que ocurre, porque el sufrimiento solo se arregla con la aceptación y con la comprensión, y no hay otra manera de arreglarlo. Perfecto. Está bastante claro. Bueno, empezaron a entrar bastantes preguntas en el Q&A, y lo cual se los agradezco, y vamos directo al grano. Gonzalo, si te entendí bien, quedarte en tu zona de confort y tomar decisiones a base del miedo alimenta tu ego. Sí. Pero tomar decisiones difíciles y salirte de tu zona de confort alimenta tu alma. Si Pues puedes. así es, así es. Eso yo diría que eso está bien planteado. Efectivamente, es así. Mientras yo me mantenga en mi zona de confort y yo esté regido por el ego, yo estoy alimentando mi ego. Cuanto más alimente mi ego, más hago al ego potente, presente en mi vida y el capitán del barco. No sé si me explico, ¿no? En la medida en que yo salga de mi zona de confort, esté dispuesto a ver cosas nuevas, a aprender cosas nuevas, a aceptar y adaptarme a la realidad y tal, créeme, como eso es incómodo para el ego, eso solo se puede hacer desde el alma. Entonces, como siempre, lo que más uso es lo que más alimento. Fíjate que hay un refrán en Estados Unidos que dice, allí donde pones tu atención, se expande. Entonces, yo tengo mi atención puesta en mi ego y en los deseos del ego, pues eso se expande. O tengo mi atención puesta en el alma, en mi crecimiento espiritual, pues eso se expande.
¿Me explico? Oye, es igual, siempre digo lo mismo, y si quiero aprender a tocar el piano, tendré que enfocar mi atención en practicar a tocar el piano, y entonces se expandirá. No sé si me explico, ¿no? Entonces, aquello en lo que nosotros trabajamos es lo que más se potencia dentro de nosotros. De hecho, que no quiero repetirme, ¿no? Porque hemos hecho muchas conferencias, pero hay un cuento espiritual oriental que explica esto muy bien. Cuando el alumno le pregunta al maestro espiritual: oiga, ¿qué maestro? Me parece que tengo como dos lobos en mi mente, ¿no? Uno bueno y uno malo, uno que me lleva por aquí, otro que me lleva por allá. ¿Cuál ganará, maestro? ¿Cuál ganará que en esta batalla que tengo? Y el maestro le dice: el que más alimentes, hijo. Claro. Empleo claro. Y Entonces, eso es así. Entonces, sí, esta comentario creo que está bien planteada. definitivamente el miedo es nuestro peor compañero. Eso Sin no duda. hay duda. Y hablando un poquito algo relacionado, otra pregunta. Me ha parecido muy interesante su exposición sobre la comprensión y amor. Sí. Al contrario, para neutralizar las discordias. Pero si yo me encuentro frente a un animal salvaje que lo que quiere es destruirme para sobrevivir, ¿cómo puedo compartir su interés y comprenderlo? Bueno, vamos a ver. Sí, es buena Me pregunta. imagino, no sé si él quiere hacer un símil a cómo se siente a nivel político, ¿no? Sí. Porque a veces sentimos que el contrario político lo vemos como un animal salvaje también, ¿no? Sí, vamos a ver. Esto es, como siempre, una cuestión de actitud interior. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Yo puedo ser una persona que no respeto en absoluto a los animales, que cuando veo uno le tiro una piedra, o me gusta torturarlo por placer, o hacerle pasar mal rato, o simplemente le doy una patada, o simplemente para mí son cosas, ni siquiera son seres vivos, tal, lo que sea. Ok. Entonces, esa es una actitud, ¿vale? Hay otra actitud, que es los animales y los seres humanos que siguen siendo animales, pues yo los respeto, los amo, sé que son criaturas de Dios que cumplen una función en el universo, ¿no? Si no, no existirían. Nada de lo que existe no cumple una función, porque la sabiduría es muy eficiente y eso no sería posible. Hasta una cucaracha tiene su función, si no, no existiría. No sé si me explico, ¿no? Y además, los animales también tienen alma, y ese alma tiene que crecer espiritualmente, como las nuestras y como todas las demás, ¿vale? Por lo tanto, ahora bien, yo puedo ser un hombre que tenga un respeto por los animales y les cuide y les dé lo mejor. Y aún así, a lo mejor voy un día paseando por el bosque y de repente un oso que viene con osednos o un animal que lo que sea, pues me quiere atacar. Bueno, pues si me quiere atacar yo me tengo que defender. ¿Me entiendes? Porque el amor no es idiota. Siempre lo digo en las conferencias. O sea, el amor no hace que seas un felpudo donde todo el mundo pise. Eso no es el amor que ha predicado Jesucristo, ni Buda, ni ningún maestro espiritual, ¿verdad? A ver, el problema es que normalmente las personas que son muy respetuosas y tal, o sea, no suelen encontrarse en esas situaciones, ¿verdad? Porque la ley del universo, de alguna manera, solo nos enfrenta a situaciones que son necesarias para nuestro crecimiento, ¿vale? Pero la ley del universo también quiere que aprendamos a vivir en el mundo del César, de ahí que en el Evangelio, en el Bhagavad Gita, en todos los textos espirituales, esta idea es muy común y muy explicada, ¿verdad? Que es cómo, de alguna manera, aprendemos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el amor incluye la sabiduría, y aunque yo sea una persona amorosa, si yo hago algo en contra de la sabiduría, que por ejemplo puede ser meterme en un sitio donde no debo meterme porque está lleno de animales peligrosos, pues el universo me va a mostrar el aprendizaje. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en un momento determinado, una cosa es que yo me tenga que defender de un animal o de una persona, y otra cosa es que al hacerlo yo no le ame. O sea, fíjate, yo puedo incluso llegar a la defensa propia desde el amor. O sea, si alguien quiere matar a mi nieto, pues lo voy a tener que impedir. Pero eso no quiere decir que yo no deje de amar y comprender a la persona que está cometiendo ese error. Porque el amor y la comprensión es una actitud interna. El defenderme o no es una conducta externa condicionada por la ley o por los eventos, ¿no? Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra.
No sé si me explico, ¿no? Si te interpreto correctamente, es como ejercitar ese músculo para siempre conectarnos con los sentimientos cuya raíz están en el amor. Cualquier situación, verla desde la comprensión, la Sí, aceptación, la tolerancia, la alegría, claro. y no dejarnos llevar por el miedo que nos lleva a la rabia, la violencia, Claro. todo ese tema. Es que el miedo, fíjate, el miedo es lo contrario al amor, lo hemos dicho muchas veces. El odio es lo contrario al cariño, pero no es lo contrario al amor. El miedo es lo contrario al amor. El amor siempre nos impulsa y el miedo nos limita. Pero el miedo solo se puede tener si tienes ego. Si el ego está trascendido, no hay miedo. Porque la pregunta es: ¿miedo a qué? Claro, ¿Qué le puede pasar al alma en el mundo de la forma? claro. Oye, mi cuerpo puede morir, el animal se puede comer mi cuerpo, pero no puede tocar mi alma. ¿Me explico? Además, Entonces, acaba en tu ego. claro, si yo soy un alma y me identifico como un alma, ni siquiera la muerte física del cuerpo me produce miedo. Hemos comentado muchas veces en estas conversaciones que, para bien o para mal, yo he dedicado yo diría 2 o 3 mil horas a leer todo lo que han escrito todos los místicos de todos lados, ¿no? Pues una cosa que me ha interesado y lo he hecho. Y una cosa que me llamó la atención al principio es que todos los místicos tenían una gran prisa en morirse, cosa que un ser humano normal nunca tiene prisa, porque no sabe qué pasa después, y si luego es la nada, y si a dónde voy, y tal, ¿no? Mientras que, sin embargo, un místico sabe perfectamente que es un alma, sabe que vive en otra dimensión que es su casa, y quiere dejar de estar en este hotel malo lo antes posible, ¿no? Si me explico, ¿no? Una vez cumplido el plan de Dios, el que sea, ¿no? Por lo tanto, fíjate que el miedo, una vez más, depende de con qué nos identificamos. Si nos identificamos con el ego, vamos a tener miedo toda la vida, pero miedo a todo, a perder dinero, a perder salud, a perder personas que consideramos necesarias para nuestra felicidad, o bienes que consideramos necesarios para nuestra felicidad, o lo que sea, ¿no? Desde el alma, no, porque todo lo que ocurra será fantástico para nuestro desarrollo espiritual, incluida la muerte física. Otra vez más es dónde nos identificamos, ¿no? Y entonces, por eso, pero fíjate, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el amor no tiene nada que ver con los sentimientos. O sea, esos sentimientos, los que tú hablabas al principio, no tienen nada que ver con el amor. Eso tiene que ver con el cariño. O sea, el amor está desensibilizado o transensibilizado, pero no insensible. Cuidado, que esto es importantísimo entenderlo, ¿vale? El desarrollo espiritual pasa de lo insensible, luego a lo sensible, para luego pasar a lo desensibilizado, que nada tiene que ver con la insensibilidad. ¿Ves? La insensibilidad es cuando no te importa nada lo que le pase a otro. La sensibilidad es cuando te importa mucho lo que le pasa a otro, pero eso te lleva a mucho sufrimiento, porque claro, sufres con el sufrimiento de los demás, tal cual, lo que haría una buena persona. Pero lo que haría un sabio iluminado, que no deja de ser buena persona, es darse cuenta de que como todo es perfecto y necesario, la sensibilidad es inútil. Ahora, es interesante y para entender un poquito mejor, Gonzalo, Sí, entonces cuando hablamos de tolerancia, de sí, aceptación, sí. Eso no no son es de la sentimientos, sensibilidad, es una comprensión espiritual. es comprensión. Sí. Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Qué se entiende por comprensión y cómo ejercitamos y extendemos la comprensión? Hasta hay una canción en misa que dice, hazme un instrumento de tu paz y que ejercite más el comprender que el ser comprendido. Claro, muy buena pregunta otra vez. Vamos a ver, es que este tema es importante y al principio además es difícil de comprender, ¿eh? Yo lo entiendo porque a mí me costó mucho. Yo la primera vez que escuché a los místicos decir que había que desensibilizarse, dije, ¿qué? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo? ¿Que no es bueno ser sensible? Pues efectivamente no. Es decir, para el desarrollo espiritual, vamos a ver, pero hay que comprender que la desensibilización quiere decir que yo ya no sufro. No que no esté dispuesto a ser de servicio. No sé si me explico, ¿no? Claro, si yo no estoy dispuesto a ser de servicio, entonces lo que soy es insensible, no desensibilizado.
Esto pasa un poco como el instinto, la razón y la intuición. La insensibilidad es presensible, igual que el instinto es prerracional. La intuición es transracional y por lo tanto la desensibilización es transsensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, los grandes sabios estaban desensibilizados porque sabían, primero, que si está ocurriendo algo es porque es necesario, ¿verdad? Pero segundo, que su obligación es ser de servicio continuamente a todos los que puedan o quieran. Y si tú sufres, tú pierdes capacidad de servicio. Eso es evidente porque pierdes vibración. Y entonces puedes contagiar menor vibración. Entonces yo pregunto si alguien es capaz de decirme para qué sirve sufrir. O sea, qué cosa buena tiene sufrir, qué buen efecto te produce a ti o a nadie. Incluso cuando están sufriendo tus seres queridos, que la cultura nos ha enseñado que si no sufrimos cuando sufren los seres queridos somos malas personas, eso es falso. Bueno, es estar de alguna manera encarcelado en el síndrome de la victimización, ¿correcto? Exacto, exacto. No lo podría haber dicho yo mejor. Así es. Así Bueno, es. obvio que no queremos estar ahí. Ahora, aterrizando un poquito en el tema de otros temas de la aceptación, acá hay algo interesante. Elaborar sobre la parte activa o yang de la aceptación. Sí. Si podrías elaborar un poquito, ya que hay un componente importante de observación, escucha y entrega a estados pasivos de la aceptación. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Puedes repetirme la pregunta si eres tan amable? Sí, que hay una parte más pasiva de la aceptación, que Sí, es estar en un estado de observación, de sí, escucha, más sí, que un estado de querer actuar. sí. Ok. Sí, pero eso es un error. Vamos a ver. Buena pregunta para poder machacar más este tema, ¿no? Vamos a ver. El amor nunca es inactivo. El amor siempre está interesado en el servicio y el servicio necesita de acción. ¿Me explico? Hay servicio de acción, hay servicio de explicación, pero el amor no te lleva a estar de observador pasivo. Eso no es el amor, ¿vale? El amor es verdad que te lleva a estar de observador en el sentido de que ya no eres sujeto de lo que pasa, ¿vale? Pero eres un observador activo, no pasivo, ¿vale? Entonces, una persona en amor es una persona que es muy activa y hace muchas cosas y es de servicio a mucha gente. O sea, ni Buda, ni Jesús, ni Teresa de Calcuta, ni Gandhi, o sea, puedo decirte muchos más nombres de este tipo, o sea, pero gente considerada de mucho nivel de conciencia, si tú observas sus vidas, ninguno fue pasivo. O sea, Jesús se hartó de predicar o de hacer milagros o de hablar con la gente o de lo que sea. Teresa Calcuta hizo lo que hizo, que todos conocemos. Gandhi hizo lo que hizo, que todos conocemos. Buda, una vez que alcanzó la iluminación, se pasó su vida predicando, explicando a otros, ayudando a otros a crecer. O sea, el amor nunca es activo, perdón, nunca es pasivo. Por eso la aceptación no es pasiva. Es siempre la primera pregunta que se recibe cuando hablan de aceptación. Bueno, entonces, ¿la aceptación consiste en quedarme quieto? No, 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 no. La aceptación consiste en aceptar lo que ocurre, pero tú actúa, tú haz tus Claro. planes, tú, o sea, y ahora eso sí, cuando veas que la ley por ahí no fluye, pues cambia y vete por donde fluya con la ley, pero actúa. O sea, no se puede crecer sin actuar. Como dijo Einstein, nada pasa si nada se mueve. Sí, Entonces, no hay... la confusión que muchas veces ocurre de que gente asume que aceptar es resignarse, porque No, bueno, eso es... yo no No. tengo nada que hacer y que todo no es así. No, vamos a ver, es que si esto es muy sencillo. Como todos hemos tenido la experiencia de resignarnos alguna vez, porque no hemos nacido todos místicos, tú mismo, pregúntate a ti mismo, cuando te has resignado, ¿qué te ha ocurrido? Y si te lo preguntas, tú verás que cuando te has resignado, lo primero que ha habido es un bajón energético, como tú muy bien has dicho. Es como si, ay, con esto no soy capaz, esto es imposible. Pero bueno, yo me resigno, no peleo con ello y me quedo en un estado de pseudopaz que no es aceptación. La aceptación es un paso más allá de la resignación, porque fíjate que la resignación todavía ve el evento como desagradable. O sea, tú no te puedes resignar si el evento no es desagradable para ti. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien,
Pero sin embargo la aceptación no ve ningún evento desagradable, ve todos los eventos perfectos y necesarios para el crecimiento espiritual de las personas. Por eso, desde la resignación no se puede tener agradecimiento hacia el evento, mientras que sí se puede tener agradecimiento desde la aceptación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la pregunta que me hacíais antes de la sensibilidad. Nadie puede amar al enemigo desde la sensibilidad. La sensibilidad no está hecha para eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, O sea, y creo que es un punto interesante para profundizar un poco más, Gonzalo. Aquí hay una pregunta que dice, sí, no entiendo que el miedo sea lo contrario del amor. sí, Aunque ya tocaste ese punto, pero yo creo que vale sí. la pena explicar un poquito más. Entonces, ¿el odio es lo contrario a qué y por qué? Bien, vamos a ver. Es que estamos entrando en este punto tan importante para la paz interior y tal, del amor, el cariño, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, el cariño está ligado al sentimiento, lo hemos explicado esto en varias charlas, ¿no? Por eso es polar y por eso puede ser, pues, cambiar. Un día tú quieres mucho a tu pareja hasta que te ponga los cuernos con 5, entonces a lo mejor la quieres un poco menos, ¿cierto? Luego el cariño es variable porque está ligado al sentimiento. El sentimiento está ligado al ego. El sentimiento se produce por nuestra manera de pensar. Todo eso es parte del ego, como las emociones que van ligadas al cuerpo instintivo, pero también son parte del ego, ¿vale? Por lo tanto, ese refrán que dice del amor al odio y un solo paso es incorrecto. Es del cariño al odio hay un solo paso. Por eso el odio es lo contrario del cariño, no del amor. El cariño es sentimental, el cariño depende del comportamiento del otro. El cariño necesita un objeto sobre el que proyectarse y además siempre empieza por la palabra mí delante, ¿no? Quiero mucho a mi casa, mi equipo de fútbol, mis hijos, mi lo que sea. El cariño es egoico y por eso el cariño es peligroso, porque el cariño no es estable. ¿Me explico? Depende, entre otras cosas, como hemos visto, del comportamiento del otro, ¿no? No se puede amar al enemigo desde el cariño. Ese fue uno de los grandes errores que yo cometía de joven. Yo escuchaba al Evangelio decirme que tenía que aprender a amar al enemigo. Yo pensaba que entonces tenía que amar al enemigo, por ejemplo, pues como puedo querer a mis hijos, y claro, se me hacía imposible y me rendía y decía, bueno, esto es imposible, pero a mí, esto lo podrá hacer Jesús, pero yo no. ¿Me explico? Claro, yo no había comprendido en aquel entonces que el amor no tiene que ver con el cariño ni con el sentimiento, el amor es una comprensión. O sea, yo puedo amar al enemigo desde la comprensión. Yo puedo, por ejemplo, a Hitler, ¿vale? ¿Cómo voy a querer yo a Hitler desde el cariño? Si ha creado las desgracias. O sea, ¿me explico? O alguien que ha matado a mi hijo, pues no puedo quererle desde el cariño. Desde el amor puedo comprender que esa situación era perfecta y necesaria para la evolución espiritual del asesino, del asesinado, de todos. Puedo comprender desde el amor que esa persona que me ha hecho un mal, en el fondo es mi hermano, y que eso es algo que el universo ha creado para el crecimiento de los dos. Pero eso solo lo puedo hacer desde la comprensión espiritual, no lo puedo hacer desde el cariño ni desde el sentimiento. Hombre, el que lo consiga que me lo diga, que a lo mejor es que no, ¿entiendes? Algo no he comprendido yo. Pero esto está muy bien explicado por muchos místicos en el pasado, ¿no? Entonces, esta distinción es importante, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Preguntan, ¿no? Bueno, es que el amor, si pudiéramos explicar conceptualmente el amor dejaría de ser amor. Es como si me preguntan, oye, ¿cómo es Dios? Oiga, yo qué sé. Fíjate, los místicos siempre han dicho que lo más que se puede decir de Dios es lo que no es, pero no lo que sí es. No sé si me explico, ¿no? Pues con el amor pasa lo mismo. Según va subiendo el nivel de consciencia, vamos comprendiendo más profundidades del amor. Pero, vamos, en mi opinión, eso es infinito. O sea, el amor no se puede conceptualizar con la mente. O sea, sería como intentar, no sé, oler por la oreja, ¿no? Del amor solo podemos decir lo que no es, o algunas cosas de lo que sí es. Pero vamos, lo que está claro es que el amor lo que no es cariño. Sí, Porque está claro. esto sería selectivo, sería dependiente del comportamiento de otro, y eso no es lo que... Además, siempre digo esto. En griego había 4 palabras para definir el amor, lo hemos dicho en alguna charla. Eros, filia, storges y ágape.
Los tres primeros eran cariño, porque Eros es el amor pasional, erótico, tal. Storges es el que tenemos por la familia, los allegados, tal. Y filia es ese cariño que tenemos por los que se portan bien con nosotros, por nosotros nos portamos bien con ellos de vuelta, ¿no? Sin embargo, ágape era la palabra en griego que definía el amor universal, ¿verdad? El amor que no depende del comportamiento del otro, el amor de la comprensión espiritual. El Evangelio se escribió en griego y la única palabra que aparece es ágape. Las otras tres no están. Bueno, Ahora, filia aparece un par de veces, pero para explicar dos parábolas, no para la enseñanza del amor, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo comprendamos porque si no nos frustraremos. Claro, vamos a querer amar al enemigo desde el sentimiento, no lo vamos a conseguir y vamos a tirar la toalla como hacía yo. ahora, y si lo aterrizamos entonces a nuestro día a día, porque el otro día estaba viendo un video, Gonzalo, que me pareció muy interesante y trataba de explicar las diferencias entre el placer y la felicidad. Sí, Entonces, la pregunta que te hago, entonces, si de verdad estamos todos buscando la felicidad, sí, entiendo por lo que dices que la felicidad la vamos a encontrar en la comprensión sí, y no en la búsqueda del de los placer. eternos No, placeres que lo que hacen es alimentar el ego. Eso es claro, correcto. sí. Vamos a ver, el placer, lo que nosotros llamamos, otra vez más con esto hay que tener cuidado semántico, ¿no? A ver si estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿no? Cuando usamos una palabra, ¿no? Pero en mi mente, cuando escucho la palabra placer, es un placer del ego. Puede ser un placer físico, puede ser un placer mental, ¿no? Pero yo la palabra placer la suelo asociar al placer del ego, ¿no? Mientras que la palabra felicidad, todos sabemos que depende del nivel de conciencia y por lo tanto depende del desarrollo del alma. Entonces, fíjate que el éxtasis místico es mucho más exquisito que ningún tipo de placer asociado con el ego, ¿verdad? Pero claro, no se alcanza hasta que no se está en ese nivel. Entonces, la felicidad, en mi opinión, no tiene nada que ver con el placer. Entre otras cosas porque el placer es efímero. O sea, el placer no dura nunca 24 horas, porque es la naturaleza de la bestia. No sé si explico, ¿no? Mientras que la comprensión espiritual, la felicidad o incluso el éxtasis místico sí puede durar más tiempo, ¿no? Entonces, eso hay que comprenderlo y una vez más, lo que tenemos que hacer es espiritualizarnos, que significa desmaterializarnos, ¿no? Salir un poco del ego, situarnos en el, ¿sabes? En el alma, ¿no? Más que otra cosa, porque vamos a ver, la única utilidad del sufrimiento, la única utilidad que tiene el sufrimiento es mostrarnos nuestras limitaciones. Cuando yo sufro es porque hay algo que no comprendo y que no acepto. No sé si me explico. Y eso me muestra una limitación de comprensión y de aceptación. Y por lo tanto, siempre que nosotros veamos que estamos sufriendo, tenemos que preguntarnos qué no estoy comprendiendo de la realidad o qué no estoy aceptando, ¿verdad? Y entonces esa es la única manera buena de usar el sufrimiento, que es enfrentarnos a nuestra limitación. Oye, si estoy sufriendo es porque estoy resistiendo algo, porque estoy diciendo, esto que está pasando a mí no me gusta, no es agradable para mi ego, no es lo que yo querría. Claro, Lo resistes, no lo aceptas, y sufres, entonces estás continuamente buscando placeres que están fuera de ti, claro. que nunca te van a llevar a nada y lo que te van a llevar es a Claro. deprimirte aún más después que el placer cortoplacista pasa. Así es, como todos hemos experimentado. No es que estés diciendo nada que nadie de esta charla no haya vivido ya. ¿Me entiendes? Entonces, eso es así. Entonces, fíjate que a mí me gusta, cuando pienso en el sufrimiento, me gusta de alguna manera equipararlo a la fiebre. Cuando tienes fiebre, te está diciendo que algo en tu cuerpo físico no está bien, que hay una infección, que está reaccionando el cuerpo físico. Pues cuando sufres, eso te está indicando que hay algo en tu mente que no está bien. El sufrimiento es como la fiebre de la mente. Sí, sí. ¿Me explico? Y entonces, bueno, pues muy bien, ¿cómo resuelvo el sufrimiento? Aceptando la realidad, comprendiendo el valor evolutivo que tiene para el desarrollo espiritual.
¿Me explico? Ok, vamos. Entonces, Otra pregunta, Gonzalo. sí, Mencionaste que hay que hacer, a ver si, sí, mencionaste que hay que hacer planes egoicos sí, condicionados a aceptar lo que sí, ocurra. sí, Ahí no. ¿Es esto necesario? ¿O sí. crees que se puede vivir solo el presente o el ahora, cumpliendo nuestra función y buscando nuestra misión sin pensar en el futuro? Bueno, esa pregunta es muy buena y además es bueno aclararlo. Es que creo que una cosa no está opuesta a la otra, ¿vale? Es decir, es verdad que tenemos que vivir en el presente, porque cuando es el único sitio además donde podemos actuar, porque en nuestro pasado no podemos actuar y en nuestro futuro tampoco. Tú y yo solo podemos actuar en el presente y esa es nuestra realidad. Fíjate, Schmetling define la realidad como aquel lugar, sitio del universo o dimensión del universo donde tú puedes actuar. Fíjate, incluso cuando estamos soñando, no podemos actuar. El sueño nos lleva a donde nos lleve. No hay voluntad nuestra o nos despertamos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eso es así. Hay que estar centrado en el presente, actuar en el presente y hay que aprender con disciplina a no irse al futuro con angustia o al pasado con regret, ¿no? Como se diría en inglés. Pero eso no quiere decir que en el presente no tengamos que hacer planes. O sea, continuamente tenemos que hacer planes. Por ejemplo, vas a recoger a tu hijo esa tarde del colegio, vas a mandar a otro a hacerlo. O sea, nosotros tenemos que actuar. Y en esa actuación, pues claro que tenemos que planificar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo mañana pues me tengo que ir de viaje a dar una conferencia no sé dónde, pues a lo mejor hoy tengo que chequear los neumáticos del coche, asegurarme que tienen aire, ¿no? Porque en el mundo del César, que también venimos a aprender, que es parte de la sabiduría, pues hay que saber manejarlo bien. En el mundo del César hay un refrán que dice, if you fail to plan, you plan to fail. ¿Vale? En el mundo espiritual funciona de otra manera. Pero el mundo del César y el mundo espiritual es lo que estamos viviendo aquí mientras estemos encarnados. Cuando no estamos encarnados, solo vivimos el mundo espiritual. ¿Me explico? Entonces, si estamos aquí encarnados, tenemos que aprender a hacer las dos cosas. Y entonces es cuando hay integración y conjunción, ¿verdad? Ahora, yo puedo mañana pensar que es bueno que vaya a dar una conferencia a Málaga, porque me lo han pedido. Ahora, yo planeo y veo las ruedas del coche y me aseguro que tengo gasolina para llegar. Y, ¿me entiendes? Y salgo a la hora que tengo que salir para que me dé tiempo a estar puntual. Todo eso requiere un cierto planeamiento, aunque viva en el presente, ¿verdad? Dicho eso, mañana ya con todo bien me monto en el coche y a las 2 horas de viaje, ¡bum!, tengo un accidente y no llego a Málaga. Bueno, pues ya está. Esa ley del universo yo lo acepto. No sé si me explico. O sea, soy capaz de cambiar de plan, o sea, de cambiar de tal, cuando la ley me dice que por ahí no. ¿Me explico? Aquí hay Ahora, yo una puedo pregunta estar tan que, empeñado en llegar a Málaga que en el momento que tengo el accidente y veo que ya no llego, pues uy, se monta el lío, empiezo a sufrir. Eso es no aceptar la realidad. No sé si me explico. La realidad es que he tenido un accidente, el universo sabrá los motivos y en ese momento pues yo varío mi plan y estoy en paz no llegando a Málaga, aunque haya hecho todo lo posible por llegar. No sé si me explico, ¿no? aquí hay una pregunta que, bueno, podrías, yo creo que tomarte 2 días en contestarla, pero Bueno, aquí a va, ver, ¿no? Y quizás enfocarte hacia, sí, ¿cómo es eso de la comprensión espiritual? ¿De qué manera uno puede llegar allí? sí, ¿Existen herramientas que pudiéramos aplicar para alcanzar esa comprensión? Pues si seguimos viendo las cosas con los mismos ojos y desde sí, el mismo lugar, quizás esta es la parte importante, sí. seguiremos arribando a los lugares comunes y persistiría el sufrimiento, la reactividad, etcétera. Así es, claro. No, muy buena pregunta una vez más. Vamos a ver, la comprensión espiritual se adquiere de dos maneras diferentes, ¿no? Por un lado, se adquiere siempre que aumenta el nivel de conciencia. Viene como automática con el territorio, ¿no? Tú subes el nivel de conciencia, al subir la vibración puede contener más información y subir el nivel de conciencia literalmente significa aumentar la comprensión espiritual. Otra manera de aumentar la comprensión espiritual, que también influye en que suba el nivel de conciencia, es disponerte a aprender como todo lo demás.
Es decir, si yo quiero aprender chino, pues ¿qué tengo que hacer? Pues de alguna manera contratar un profesor o una aplicación, o sea, meterme en aprender chino. ¿Cómo se aumenta la comprensión espiritual? Pues, por ejemplo, leyendo los libros, los testimonios de los maestros espirituales, en fin, trabajando, escuchando a gente que sabe, preguntando, pues como todo lo demás en la vida, ¿verdad? Entonces, uno está relacionado con lo otro. Entonces, subes el nivel de conciencia, sube tu comprensión espiritual y sube tu capacidad para comprender más. ¿Te dedicas a ello de alguna manera? Pues claro, entonces estás, ¿me explico? Usando la fuerza de la atención que provoca una expansión, ¿entiendes? Por eso, si una persona está interesada en aumentar su comprensión espiritual, pues lo que debe hacer es escuchar a los maestros espirituales, leer lo que han escrito, y bueno, ir en su mente intentando comprender ciertas ideas que vienen con ello, y al mismo tiempo, si purifica su intención, se va purificando la intención, se va subiendo de nivel de conciencia y esa comprensión espiritual como que aparece sola con el territorio, ¿no? ¡Bum! Viene, gratis. Son las dos maneras de hacerlo. Evidentemente, como preguntaba Gustavo, creo, muy buena pregunta, claro, si me quedo aquí y no hago nada, está claro que no voy a progresar mucho porque no hay movimiento, no hay aprendizaje, tampoco hay mucha subida a nivel de conciencia porque no salgo de mi zona de confort, no me enfrento a otras ideas y entonces se hace más lento el crecimiento. Sí, la mayor tragedia de la vida humana no es que nos pase esto, nos pase aquello, no, como se había visto antes, no. La mayor tragedia es ir lento en el crecimiento espiritual. Porque si vamos lentos en el crecimiento espiritual, lo único que hacemos es perpetuar el sufrimiento, Sí. sin darnos cuenta. Sí, Claro. lo único que yo podría agregar, Gonzalo, que a mí por lo menos me ayudó mucho es que es muy sencillo, es cuando yo entendí que nosotros no somos un cuerpo Claro. un alma, sino que somos un alma que en este momento está encarnado en este cuerpo. Ahí para mí empezó una comprensión espiritual a otro Claro, nivel. claro, hijo, pero Ese fue fíjate qué para mí cosa, por lo menos un punto de arranque pero impresionante. eso es una gran prueba, Joe, de lo que estás diciendo, que es verdad, cómo, fíjate, cuánto tiempo te hubiera a ti llevado hacer esos cambios que has hecho por otros, sin esa comprensión, muchísimo tiempo. Mientras que te llega esa comprensión que es tan simple en su esencia, ¿no? Mire usted que no soy un cuerpo con un alma, que soy un alma que tiene un cuerpo, y fíjate cómo esa comprensión en sí misma simple te llevó a hacer unos cambios con mucha facilidad, ¿me explico? En tu desarrollo espiritual, que sin esa comprensión lo mismo hubieras tardado años en hacerlos. No sé si me explico, ¿no? Sin Por duda. eso la comprensión espiritual es tan potente y por eso decía yo al principio de la charla que es, o sea, que la fuerza de voluntad es necesaria y que hay que aplicarla y que todo es fabuloso, pero que la comprensión espiritual te lleva en avión en vez de en bicicleta. O sea, que vas más rápido, como tú has visto. Simplemente comprender eso, el cambio que ha hecho en ti. No sé, y en mí. O sea, no es que sea... Esto es en todos, ¿me explico? Simplemente esa comprensión, que no es nada complicada, fíjate lo que cambia, ¿no? Sí. Una pregunta interesante para ponerle un poquito más de picante a la cosa, pero más Sí. light. ¿Cómo hago, Gonzalo, para disfrutar, reír, celebrar en estos tiempos donde todo el mundo está sintiendo lo contrario? Y me identifico mucho con la pregunta y aquí porque yo veo gente todavía muy enfrascada en la preocupación de lo que está sucediendo y yo la Sí, verdad que como sé que lo que va a venir va a ser maravilloso después de este proceso, yo me sí, conecto con eso y la verdad que me entra un sentimiento espectacular, pero a veces siento que soy medio loco, ¿no? Me miro en el espejo y digo, tú vas a terminar en un manicomio porque veo que estoy completamente en un sentimiento o una emoción muy distinta al resto. claro. Bueno, primero, vamos a ver, otra de las cosas que tenemos que aclarar es que el propósito del universo es que nosotros eh, vengamos aquí a crecer disfrutando. O sea, el sufrimiento es un asunto del ego, no del diseño del universo. O
sea, el diseño del universo, claro, ha diseñado el ego, como consecuencia sabe que vamos a sufrir mientras pasemos por tal, pero o sea, el propósito del universo no es que suframos, el sufrimiento simplemente es el precio que pagamos por el crecimiento. Con lo cual, tu comprensión espiritual te está llevando a poder hacer lo que estás haciendo, que es que te encuentras feliz. Mira, ya vendrán tiempos mejores, de momento pues acepto estas incomodidades, me propongo aprender de ellas, me propongo usarlas para eliminar más de mi ego, ¿vale? Y entonces eso significa hacer eficiente el proceso de crecimiento y, como tú estás viendo, te permite tener un estado de paz y de felicidad que otras personas no consiguen tener en mitad de todo esto. Por lo tanto, esa pregunta buena que me haces de cómo puedo reírme, disfrutar con lo que está pasando, es que debes reírte y disfrutar y hacer todo ello con lo que está pasando. La capacidad de disfrutar la realidad es un síntoma de un alto nivel de conciencia, sea cual sea la realidad. Otra cosa es que para ser de servicio tengas que tener sabiduría a quien le dices o le cuentas o le explicas que estás divirtiéndote y riéndote y que todo esto para ti pues no tiene ningún problema. Porque claro, en el servicio, si una persona no puede comprender eso y le decimos eso, pues se va a quedar muy desconcertada y con mucha falta de paz. Eso no es buen servicio, porque el buen servicio no consiste en decirle nada a nadie, ¿verdad?, que no le deje en paz. Claro, y eso tiene que ver un poco con la ley universal se me olvidó el nombre, de armonía, de armonía, de armonía, ¿Perdón? de armonía. De armonía. Claro. No, pero hay otra ley que tiene que ver con que ponerte al nivel que puede estar otro Sí, por parte de sí, tu pero eso es la ley de la armonía. Eso significa hacerte parejo. pareja. Claro, pero esto es muy sencillo. Por ejemplo, tú y yo hemos tenido niños pequeños, ¿verdad? Entonces, cuando tú estabas hablando a tu hija y tu hija tenía 3 o 4 años de edad, ¿verdad que no la hablabas igual que la hablas ahora? No, un poco No, diferente. poco diferente, claro, porque no te hubiera podido comprender. Para empezar, si le hablas como le hablas ahora, que ya es una mujer adulta, ¿no? Ok. Entonces, piensa en los niveles de conciencia bajos como niños. Claro, yo no puedo hablar igual a un nivel de conciencia 3 bajo que una persona del 4.º nivel. Con una persona del 4.º nivel a lo mejor no tengo ni que decir nada, solo con los ojos ya nos entendemos. No sé si me explico, ¿no? O sea, quiero decirte con eso que es muy útil cuando el nivel de conciencia es bajo para que no te entre impaciencia o agresividad ¿sabes? O rechazo. A mí me es muy útil imaginármelos como niños pequeños. Porque claro, si aquí viene ahora un nieto mío, de esos que tienen 2 o 3 años de edad, nos va a liar un lío, no va a respetar la conferencia, se va a subir a la mesa, yo que sea, claro, es un niño, como si viene un perro, no sé qué explico, ¿eh? Pero claro, si le veo como niño, hasta me hace gracia, no me molesta, ¿no? Ahora, eso lo hace un adulto y me puedo coger un rebote, pero oye, tío, ¿no te has dado cuenta que estamos en un Zoom? Deja de molestar, me explico, ¿no? Pero el problema es mío, no es del que lo hace. Yo podría ser capaz de darme cuenta de la limitación de esa persona y no molestarme con ello, como no me molesto como cuando lo hace un niño, ¿no? Luego, entonces, a lo mejor el problema está en mi expectativa, ¿no? Y no en la realidad, ¿verdad? Por lo tanto, siempre que puedas, los niveles de conciencia más bajos, yo recomiendo que los veamos como niños, porque a nivel de alma es lo que son. ¿Explico? O sea, y todos hemos pasado por ahí, porque todos hemos sido bebés en la vida real, ¿no? Yo recuerdo, a mí, a ti y a todos los que estamos escuchando esto, alguna vez nos han cambiado los pañales, ¿o no? Luego hay un refrán que dice, como es arriba es abajo, ¿vale? Entonces las almas, cuando son jóvenes, no han tenido mucha experiencia de crecimiento, pues se comportan como niños. Es que es lo normal, hasta que cogen información. O sea, ¿qué distingue fundamentalmente a Teresa de Calcuta de Al Capone? Siempre digo lo mismo. Coño, la edad del alma, los cursos que ha hecho. ¿Explico? La madurez del alma, claro. Por eso ella, desde que era niña, quería ayudar a toda la humanidad, y Al Capone, desde que es niño, quería robar los juguetes al vecino. Pero eso, o sea, no es que él sea culpable, o sea, él tiene que crecer en nivel de conciencia, ¿no? ¿Me explico? Igual que mi nieto, cuando tenga 60 años, lo mismo nos da sopas con onda a todos los que estamos en esta charla, vete a saber.
pero de momento a los 3 años pues no podría participar. No sé si me... Aquí hay una pregunta interesante, Gonzalo. Si, entendiendo que no tenemos que juzgar, Sí. ¿quién es uno entonces para juzgar el nivel de conciencia de otra Okay. persona? Vamos a ver. Muy buena pregunta, pero esto hay que explicarlo bien para que se entienda bien. Nunca debemos juzgar, pero sí siempre debemos evaluar. Entonces, la gran cuestión es cuál es la diferencia entre evaluar y juzgar, ¿vale? Mira, si no evaluamos, caemos en lo que se llama el relativismo. Entonces, tan bueno es pegarle un tiro a una persona y matarla por gusto como darle de comer, ¿no? Eso no puede ser. Si juzgamos, vamos, cuando juzgamos es que estamos evaluando y le ponemos una carga emocional propia a esa evaluación. Y eso es lo que le convierte en juicio. Yeah. Pero tú no puedes vivir sin evaluar. Por ejemplo, tú observas a Teresa de Calcuta y observas luego, por ejemplo, a un criminal violento. Y tú ves, no es que, o sea, que es diferente, ¿sí o no? Entonces, estás evaluando. ¿Cuándo juzgarías? Cuando condenas al otro. Por ejemplo, la evaluación no condena, la evaluación solo ve. O sea, yo ahora evalúo el clima y digo, mira, pues hoy está haciendo sol, evidentemente no hace 40 grados porque no estamos en verano, hace 20 grados, pues ya he evaluado el clima, pero no lo he juzgado. No he dicho, coño, qué mal me siento porque no hará calor. No, oye, comprendo los ritmos universales, comprendo que ahora es otoño y que esto es lo que toca. Y me adapto y acepto, y mañana lloverá o no, y algún día tendrá que llover, si no, no tendríamos vegetación. O sea, evaluar es una cosa y juzgar es otra. Fíjate que esto a mí me costó muchos años comprenderlo, muchos, hasta que una vez un maestro espiritual me lo explicó de esta manera. Entonces dice, claro, claro, lo comprendí. ¿Explico? Claro, porque lo que te hace a veces tú pensar que no estás juzgando es que tu ego te hace juegos. Es el ego que está Claro, continuamente claro. juzgando, pero de una manera muy camuflajeada y no nos damos cuenta. Es muy hábil el desgraciado. El ego es lo más hábil que hay, se resiste a morir, nos engaña, efectivamente, eso está muy bien visto y eso es lo que ocurre. Por eso hay que neutralizarlo, porque desde el ego no se puede amar. Desde el ego solo se puede tener cariño, pero no amor. Y una pregunta algo relacionada, creo, pero ¿hay que alejarse de personas con nivel de vibración baja, Gonzalo? Sí, la respuesta es siempre que puedas, sí, pero alejarse no significa no serles de servicio o no tener la disposición de serles de servicio. ¿Ves? Vamos a ver. Evidentemente, yo no viviría con Al Capone en casa. Primero, no quiero gritos para 2 horas. No quiero que unos tíos vengan por el jardín a ametrallar el comedor. No me corresponde ya eso, no sé si me explico, ¿no? Pero el hecho de que yo no viva con él, oye, los ángeles no viven con nosotros, ¿verdad que no? Eso no significa que no estén dispuestos a hacernos de servicio, ¿verdad que sí? Pues lo mismo con los niveles de conciencia inferiores. Si el universo, si la ley te permite delimitar, delimita. Porque es una experiencia que a ti no te corresponde. O sea, por ejemplo, ¿por qué no tienes 7 cerdos en tu casa? Coño, porque quieres tener una casa limpia, ¿no? Eso no quiere decir que maltrates a los cerdos o que no les seas de servicio o que no les des de comer si puedes o que no te preocupes de que estén felices, pero no los metes en tu casa porque no se puede vivir con 7 cerdos en tu habitación. No sé si me explico. O sea, por poner un ejemplo tonto, a lo mejor sí se puede, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que confundir el amor con lo que no es amor, ¿vale? Porque el amor, además, también empieza por uno mismo. Tú también eres el prójimo. Y por eso el Evangelio dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, lo más eficiente normalmente para el crecimiento espiritual de la gente es convivir o relacionarse con personas de su mismo nivel, ¿vale? Porque igual que, por ejemplo, una persona de tercer nivel no podría vivir con uno de segundo nivel, porque uno de segundo nivel es
físicamente violento. Entonces, claro, yo no me quiero dar de puñetazos con un tío en mi casa porque se le ha cruzado un cable, porque se ha encontrado la comida fría, yo qué sé, ¿no? O sea, ahora, si tú estás en el tercer nivel, tampoco puedes vivir con uno de cuarto. Porque si tú estás en el tercero, tú vas a querer ver lo que sea, un partido de fútbol, vas a querer hacer una serie de actividades, vas a necesitar unos ritmos, y un tío de cuarto nivel, viene el COVID, como si no viene el COVID, él nunca pierde su paz, y claro, una persona que nunca pierde la paz, pues no puede estar rodeada de gente que pierde la paz todo el rato. No sé si me explico, ¿no? Porque eso no es lo más eficiente. Ahora, sí pueden estar dispuestos a serles de servicio siempre que sea necesario. Son cosas diferentes, no sé si me explico. Por eso, esto se llama la herramienta de la delimitación. Entonces, por ejemplo, yo no me voy a meter en las fiestas de las pandillas callejeras, porque no me corresponde ese ambiente, ¿entiendes? Eso no quiere decir que no pueda serles de servicio. Si les puedo explicar algo que les ayude, estaré dispuesto a hacerlo y les dedicaré 14.000 horas. Pero lo que no haré será sus actividades normales. No sé si me entiendes, porque ya no me corresponden, ¿no? Por eso, en general, hay veces que la ley no te permite delimitar con personas de distinto nivel. Entonces, si la ley no te permite delimitar, la ley te está mostrando que tienes que pasar por esa experiencia de crecimiento. Y entonces tienes que aplicar las herramientas de sabiduría. No dejar que afecte tu paz, no dejar que tal. Pero siempre que la ley te permita delimitar, coño, el amor no es masoquista tampoco. No te eches tú más cosas encima de los que la ley te pone. ¿Entiendes? Que la ley ya te pone lo perfecto. No te busques tú más líos para trascender que lo que la ley te ponga. Porque eso sería poner tu ego en control de tu evolución, en vez de dejar que tu evolución la lleve el que la tiene que llevar. ¿Explico? Sí. Volviendo un poquito al tema de cómo actuar y no actuar, esta pregunta es interesante. Sí. Sí. ¿Cómo podemos vivir en el presente sin caer en la pasividad? Es decir, sin dejar de buscar de ser mejores, de buscar salirte de tu zona de confort, etcétera. Bueno, vamos a ver, muy buena pregunta. Es que la única manera de poder crecer espiritualmente de forma eficiente es vivir en el presente. ¿Me explico? Eso es así. Eso no quiere decir en absoluto que no tengamos la intención de ser mejores, de mejorar, simplemente quiere decir que he disciplinado mi mente y que no pierdo el tiempo con mi mente, ¿verdad? ¿Cuántas personas llevan su mente al pasado con disgusto, con regret, con lo que sea, o al futuro, con angustia y tal? Digo, pero mira, cada vez que te preocupas, vas a acabar muchas veces pagando intereses por una deuda que no vas a tener al final. Entonces no tiene sentido. Ocuparse sí, preocuparse nunca. Entonces vivir en el presente es precisamente la manera de hacer más eficiente el crecimiento espiritual. Pero eso no quiere decir en absoluto que eso no pueda coexistir con una intención de crecer, de mejorar, o sea, por ejemplo, ahora mismo yo te puedo asegurar que yo tengo la intención de crecer, de dedicarme a eso, de enfrentarme a lo que Dios me mande, de aceptarlo, de subir de nivel de conciencia. Eso es mi intención predominante. Créeme, en este momento y en cualquier otro. Ahora bien, en este momento estoy haciendo un Zoom, ¿entiendes? Y entonces eso es lo que estoy haciendo ahora. Y entonces esto lo planifiqué hace 15 días o cuando fuera. Oye, vamos a hacer un Zoom, perfecto. Ahora, si algo hubiera pasado esta mañana que me hubiera impedido estar en el Zoom, pues tampoco hubiera perdido mi paz. Claro. No sé si me explico. Pues claro, pues otro hubiera hecho el Zoom, o lo hubiéramos aplazado, o hubiera sido lo que la ley quisiera. Entonces, y ahí lo que no está reñido. Lo que quiero decir es que no está reñido vivir en el presente, ¿verdad?, con tener la intención de crecer, sino todo lo contrario. Claro, ahí donde yo creo que a veces tenemos el problema, Gonzalo, es que, y para la persona que está haciendo la pregunta, es que a veces pensamos que ser mejores es tener más poder, control, dinero, estatus. Tiene que ver con la parte comparativa y eso no tiene nada que ver con de realmente ser mejor. Ser mejor es, no, para mí, claro, vamos a ver, yo nunca he admirado,
realmente a una persona profesionalmente. No, yo los que admiro, al menos yo, a los que admiro son a Jesús, a Buda, a Gandhi, a Teresa de Calcuta, a las personas de alto nivel de conciencia. Para mí eso es, además, es que nos guste o no nos guste, tenemos que pasar por ahí. Entonces, cuanto antes mejor, ¿verdad? Vamos a ver, hay otra pregunta que veo que está relacionado con esto, ¿no? Que es el tema de la culpa, ¿no? Por ejemplo, si a nosotros nos está yendo bien, somos felices, ¿por qué nos vamos a sentir culpables porque nosotros estamos siendo felices en el COVID cuando otros lo están pasando muy mal o lo que sea? Vamos a ver, cada uno está viviendo lo que le corresponde. ¿Me explico? O sea, esto es una carrera de fondo, esto es un maratón. Estoy seguro que nuestra alma en otras experiencias de crecimiento pues habrá tenido a lo mejor experiencias peores de las que está teniendo mi vecino ahora, yo qué sé, ¿no? Entonces, yo no voy a sentir culpable porque yo no sufra en absoluto. Yo lo que me voy a sentir es agradecido al universo que me ha permitido tener una comprensión que me imposibilita el sufrimiento. Pero sé que ese estado lo han conseguido antes ya otros muchos y el vecino que está sufriendo hoy lo conseguirá también en su momento. No sé si me explico. Entonces, como yo no sé en qué momento de su desarrollo espiritual está el vecino que está sufriendo, lo que yo tengo que hacer es aceptar que si está sufriendo eso es perfecto y necesario para su crecimiento, B, que si es posible yo seré de servicio para ayudarle a que deje de sufrir y comprender y subir nivel de conciencia, y si no es posible, lo respetaré. Pero yo sé que él es un hijo de Dios, yo sé cómo yo he intentado educar a mis hijos y tú también, y sé que Dios lo hará como mínimo mejor. Con lo cual, sé que a ese hombre al final no le va a pasar nada porque es hijo de Dios y acabará bien. No sé si me entiendes. Ahora, bueno, a lo mejor él está en párvulos y yo estoy en bachillerato y Teresa de Calcuta está ya en college. ¿Me explico? Bueno, pues bien, claro. ¿Entiendes? Pero bueno, es que Teresa de Calcuta también estuvo en bachillerato y en párvulos en su momento. A lo mejor muchas vidas atrás, no sé si me explico, ¿no? Entonces, el sufrimiento coexiste con los niveles de conciencia más bajos y la culpabilidad nunca, vamos a ver, no sé, la culpabilidad es inútil y además innecesaria porque en el universo no existe la injusticia, solo existe la correspondencia. Entonces, no vamos a sentirnos culpables por nada. Incluso si mañana cometemos un error grave nosotros, ¿vale? Oye, pues lo que tenemos que hacer es comprender el error, ¿vale? Tenemos que aprender del error, pero no sentirnos culpables porque hemos venido a cometer errores. O sea, entiéndeme, es que cuando yo aprendí matemáticas en el colegio, al principio cometía errores, no se puede aprender de otra manera. Y Dios nos ha dado la libertad y la oportunidad de venir aquí a cometer errores para aprender. Más como aprender es subir como una montaña, no sé si me explico, ¿no? Yo prefiero siempre subir una montaña, como siempre digo, sin una mochila de 20 kilos a la espalda. Porque claro, si subo con una mochila de 20 kilos a la espalda, voy a tener que parar más veces a beber agua, a descansar, voy a hacer más ineficiente, ¿verdad? Esa subida. Una cosa es el propósito de enmienda, es el propósito de mejorar, de crecer, de no volver a equivocarnos. Eso es un buen propósito. Pero la culpabilidad es egoica. Es otra vez más decir, joder, es que con eso no vas a ningún sitio. La culpabilidad no sirve de nada, lo que sirve es el aprendizaje. Ahora sí, no existe la injusticia. No. Y todo es perfecto y necesario. Sí. Pero carajo, qué difícil, ¿no? O sea, suena muy bonito. Sí. Vamos a ver. Esto a mí, claro, mira, ayer, o sea, estaba hablando ayer con una persona muy querida mía, ¿no? Y estábamos hablando de por qué Dios no ha creado los animales de manera que se alimenten del sol y entonces no tienen que comerse unos a otros. Claro, si no tienen que comerse unos a otros, los animales viven con mucha más paz. No sé si cuando vosotros veis estos programas de National Geographic alguna vez, ¿no? Pues todos los animales, las gacelas, están vigilantes 24 horas al día para que no se acerque el león.
para que se las coma. O sea, eso no es pacífico, ¿no? Y los cazadores nunca saben si van a morir de hambre o van a encontrar presas. O sea, es un estrés absoluto la vida de los animales salvajes. No hace falta nada más que ver 3 programas de National Geographic para darte cuenta de eso. Entonces yo me pregunto, coño, ¿por qué Dios no ha hecho las cosas de manera que los animales se alimenten del sol, no tengan que comerse unos a otros, vivan con más paz? Pero Dios no ha hecho las cosas así. Entonces, meterse en la mente de Dios es muy difícil. Entonces, yo no sé, yo solo puedo aspirar a saber un poco más cada vez cómo las ha hecho, más que por qué las ha hecho así, ¿no? Digamos que lo que yo creo es que este plan evolutivo también es perfecto en sí mismo. O sea, debe ser que si los animales se alimentaran del sol, todo su crecimiento espiritual sería más lento. Muchas veces con los seres humanos pasa lo mismo. Si no nos pasa nada en la vida que nos saque de el crecimiento espiritual, es más lento, porque nos enfrentamos con menos cosas, porque, mira, siempre pongo la anécdota de que cuando yo en un momento determinado pensé que podía tener una enfermedad grave que no tuve, pero pensé que podía tenerla durante unos días, pues yo lo agradecí muchísimo, porque pensé, coño, si tengo esta enfermedad, entonces mi alma aprenderá algo que sin esta no aprendería. Y por lo tanto, yo quiero aprender por encima de todo, o sea, que venga la enfermedad. Al final casi me llevé una desilusión cuando no fue. No sé si me explico, ¿no? Porque ya estaba yo preparado para todo eso, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es, bueno, tú sabes que los seres humanos, cuando hemos llevado a nuestros hijos al colegio, pues el aprendizaje al principio no les ha sido extremadamente fácil, ¿no? Porque han tenido que aprender matemáticas, física, esto, lo otro, tal. Cuanto más gifted, más difícil. No sé si me explico, ¿no? Vale, pero si no les exigimos un esfuerzo, los niños no aprenden. Tú dejas a un niño quieto solo jugando todo el día y no va a aprender igual que si le fuerzas ¿me entiendes? ¿No? Y por eso a lo mejor el plan evolutivo creado por Dios es perfecto aunque nuestra mente no lo comprenda, ¿no? Pero es verdad que pasamos por dificultades, pero solo porque tenemos ego. Si trascendemos el ego, se acabaron las dificultades. Ahora, y volviendo a este plano, no sé si llamarlo plano terrenal, Sí. y es una pregunta muy personal. Gonzalo, ¿cómo tú crees que ya estamos terminando de pasar por lo peor de este proceso de crecimiento colectivo? ¿Falta mucho? ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué te dice Sí. tu intuición? Bueno, mi intuición es que propiamente hablando no hay un proceso colectivo. Es decir, el crecimiento espiritual es individual, aunque no se puede hacer sin otros. Pero yo no puedo crecer por ti y tú no puedes crecer por mí. ¿Me explico? Yo tengo que hacerlo yo y tú tienes que hacerlo tú. Entonces, yo creo que vamos a ver, yo creo que en general el nivel de conciencia de la humanidad, del planeta Tierra, va subiendo. De hecho, dicen los expertos que de los tiempos de Jesucristo hasta ahora se ha duplicado. Antes la gente era más cruel, no existían los derechos humanos, los esclavos existían, los domingos se mataban los gladiadores, las mujeres no tenían derechos. O sea, era otra manera de... Ahora por lo menos, en general, eso no quiere decir que no queden muchos grupos de niveles bajos por ahí, ¿no? Pero en general, oye, la democracia era inconcebible en tiempos romanos, ¿no? Por ejemplo, y cosas de ese tipo, ¿no? Dicho eso, el crecimiento es individual y entonces habrá personas que avancen más con estas situaciones que otras, aunque todos avancen algo. Yo creo que el proceso es siempre hacia arriba. Yo creo que además que la Tierra como planeta es un ser vivo de alguna manera y que también crece como planeta y su nivel de conciencia. Y creo que con el tiempo la Tierra albergará procesos de crecimiento espiritual de mayor nivel de conciencia de los que está albergando ahora. ¿Me explico? Esto lo que significa, probablemente, lo que tú te referías al principio, de pasar de la época de Piscis a Acuarios, ¿me entiendes? ¿Y qué pasará? Que igual que las personas que no deban venir aquí a crecer, pues irán a otros sitios donde el nivel de conciencia sea menor y les corresponda más, ¿no? Y yo creo que es verdad que la Tierra lo que pasa es que a lo mejor dejará de cursar bachillerato y empezará a ser una escuela universitaria. No sé si me explico, ¿no? Claro, los que no estén preparados para
para ir a la universidad porque no podrían, ¿sabes?, subsistir ahí, pues irán a otro colegio. Eso es lo que yo creo. Yo creo que todo va subiendo, todo es para bien y todo va a la velocidad que va. Gracias, gracias Gonzalo. Una pregunta ya finalizando. ¿La Sí, comprensión espiritual se hace más rápida cuando se viven las experiencias y no el conocimiento teórico de espiritualidad? ¿Cuál es tu sí. opinión? El No, camino para vivir esas experiencias que aceleran el proceso. sí, vamos a ver. Muy buena pregunta, como todas las que han hecho hoy. Vamos a ver, la espiritualidad es experiencial, qué duda cabe. ¿Ok? Pero claro, toda experiencia se puede hacer con un conocimiento previo. Siempre pongo lo mismo. O sea, por ejemplo, es que no quiero repetirme, pero el ejemplo es muy fácil. Quiero aprender a jugar al golf. Yo primero te doy una clase teórica. Pero luego tú tienes que dar bolas. Tienes que ponerte delante una bola y darle, ¿vale? Y entonces se convierte ya en experiencial, lo que hasta ahora para ti era solo teórico, ¿vale? Por eso el conocimiento es teórico. Sin embargo, la sabiduría es conocimiento verificado o experiencial o conocimiento en amor, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad hay que vivirla. Muchas veces lo que nos ocurre es que leemos libros espirituales, comprendemos ciertas ideas, nos gustan mucho además y estamos encantados con las ideas, pero las dejamos aquí a nivel de ideas y no las bajamos a la vida, ¿verdad? Y entonces, si no las bajamos a la vida, no hemos crecido de nivel de conciencia. Simplemente hemos aprendido intelectualmente unas ideas. Pero ¿qué pasa? Que el archivo de información que va ligado a la mente y el archivo de información que va ligado al ego, o sea, al cuerpo físico, que es el genético, esos dos archivos de información desaparecen con la muerte física, se disuelven. Por lo tanto, lo que Einstein supiera de la teoría de la relatividad se acabó con su muerte física. Lo que continúa para Einstein es lo que ha grabado en el archivo de conciencia que va ligado a su alma. Y eso que graba ese archivo es conocimiento experiencial, no solo teórico. O sea, el conocimiento teórico no se graba en el archivo de conciencia. Y por lo tanto no te sirve para tu crecimiento espiritual. Por eso, el nivel de conciencia no está relacionado con la brillantez intelectual o con el nivel de conocimiento intelectuales, sino más bien con la puridad de intención y con la experiencia vital de las verdades espirituales. Por eso, Teresa de Calcuta tenía más nivel de conciencia que ningún científico premio Nobel, aunque sus conocimientos intelectuales fueran menores. Y eso es lo que me lleva entonces a lo que tú mencionaste al principio de la charla, de que hay que ver todo este proceso que estamos viviendo desde el punto de esa inmensa sabiduría que ha tenido el universo, ¿no? Porque definitivamente nos está Claro, ayudando muchísimo a crecer, claro. de maneras que quizás todavía no las comprendemos enteramente. Pues el universo es su único propósito. O sea, el universo está confabulado para que las almas suban de nivel de conciencia lo más rápido posible. Pero Claro. claro, las almas tienen su libertad, porque el amor no puede ser impuesto. Entonces, el universo va a tener toda la paciencia del mundo para que las almas lo comprendan, o lo quieran hacer o no lo quieran hacer, o cuándo lo quieran hacer, porque una de las características del amor que sí sabemos es que no puede ser impuesto. El amor es por invitación. Claro. Tú puedes imponer otras cosas, puedes imponer reglas de tráfico, puedes imponer multas, puedes imponer meter un tío en la cárcel, pero no puedes imponer el amor. Perfecto. Bueno, Gonzalo, yo creo que ya estamos en hora. De nuevo, mil gracias. Me encanta que en la nota creo que positiva que estamos terminando de que de todo esto solamente van a venir cosas buenas Sí. y que hay que... Aunque vengan cosas peores, mientras tanto, digo Claro, claro. en el mundo de la forma, pero cosas buenas en el mundo del desarrollo espiritual, sí. No resistirnos, fluir con lo que nos toca vivir, aceptarlo y bueno, te quería agradecer, muchísimas gracias. Sé que le vamos a mandar luego la grabación a todos
de esta charla, pero te paso a ti, Luis, para que nos des un poquito las instrucciones. Y Gonzalo, de nuevo, mil gracias por tu tiempo y compartir tanta sabiduría con nosotros. Gracias a todos. Encantado y siempre que queráis. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias, Gonzalo. Espectacular la conversación de hoy. Mañana todos los participantes van a recibir un email directamente de Zoom con un link para que ustedes puedan visitar y escuchar la charla o los momentos de la charla que les gustaría repetir o incluso compartir con otros. Así que estén atentos. Próximamente le enviaremos otro anuncio de la próxima charla y yo les prometo que va a ser algo muy interesante. Para todos, un muy buen final de semana y paz para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Ahora.